Hola, a continuación vamos a estar determinando la corriente de I y el voltaje del capacitor para tiempos mayores que cero. Antes de comenzar este video te quiero pedir tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal y ayudándome a compartir este video. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es observar esta fuente de 30 voltios, ya que es una función de escalón unitario. Este tipo de función se va a comportar de la siguiente manera. Acá vamos a representar la fuente de escalón unitario. Entonces acá vamos a indicar lo siguiente. Esta fuente va a tomar el valor de 0 voltios cuando tiempo es menor que 0. Y va a tomar un valor de 30 voltios cuando t es mayor que 0. Así que, viendo esto, vamos a empezar a analizar el circuito para tiempos menores que 0. Aquí vamos a indicar cuando t es menor que 0. Este interruptor se va a encontrar cerrado y a la vez esta fuente va a tomar un valor de 0 voltios. Por lo tanto, se va a representar como un cortocircuito. Al representar un cortocircuito puede ser mediante un cable. Entonces, inmediatamente vamos a seguir con la resistencia de 10 ohms. Continuamos por acá con la resistencia de 20 ohms. Esta resistencia va a estar en paralelo con este capacitor, pero este capacitor va a ser un circuito abierto ya que estamos en corriente directa. Entonces vamos a continuar por acá y a la vez vamos a representar que este tramo va a estar abierto. Entonces seguimos por acá, el interruptor va a estar cerrado y acá vamos a colocar la fuente de voltaje que tiene un valor de 10 voltios. Vamos a colocar la polaridad y a la vez vamos a proceder a aterrizar el circuito. Y vamos a indicar acá que este tramo va a estar abierto. Vamos a especificar el voltaje del capacitor. Acá va a ser V y acá va a estar pasando la corriente I. Bien, entonces vamos a proceder a determinar el voltaje del capacitor. Si observamos, está en paralelo con esta fuente de 10 voltios. Por lo tanto, el voltaje inicial del capacitor, que lo vamos a representar como V, cuando t toma un valor de 0 o menor, va a tener un valor de 10 voltios. Y ahora vamos a proceder a determinar la corriente I. Vamos a colocar aquí I, igualamos, mediante la ley de Ohm nos dice que voltaje sobre resistencia. En este caso el voltaje va a ser 10 debido a que el circuito se encuentra en paralelo. Así que acá vamos a colocar 10 voltios y el valor de la resistencia va a ser 10 porque I es la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohms. Entonces sobre 10 ohms igualamos y esto nos va a dar un valor de 1 amperio. Y aquí la corriente va a ser negativa, ya que el sentido de la corriente en esta malla va a ser antihorario. Y eso lo determinamos por la fuente, ya que la corriente va a salir del polo negativo hacia el polo positivo, ya que la corriente pasa del polo negativo hacia el polo positivo y va a tener este sentido. Y como podemos ver, la corriente I está en un sentido contrario. Bien, ya tenemos las condiciones iniciales del capacitor y a la vez la corriente I. Ahora vamos a proceder a analizar el circuito para tiempos mayores que 0. Entonces vamos a expresar aquí cuando t toma un valor mayor que 0, este interruptor se va a encontrar abierto y a la vez esta fuente va a tomar un valor de 30 voltios. Así que vamos a dibujar la fuente, colocamos la polaridad, colocamos el valor de esa fuente y esta fuente va a estar en serie con esta resistencia que tiene un valor de 10 ohms. Continuamos por acá con esta resistencia que tiene un valor de 20 ohms. Ahora, como este interruptor se va a encontrar abierto, toda esta parte del circuito no se va a tomar en cuenta. Así que vamos a colocar en paralelo el capacitor que tiene un valor de 1/4 faradio. Ahora vamos a proceder a aterrizar el circuito. Bien, en este circuito lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a proceder a determinar la constante tau.
Tau va a ser el producto de la resistencia de Thevenin por la capacitancia. Para encontrar la resistencia de Thevenin vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apagar esta fuente de voltaje y vamos a obtener estas dos resistencias en paralelo, la de 10 con la de 20. Colocamos acá la resistencia de Thevenin, va a ser igual al producto de las dos resistencias, ya que se encuentran en paralelo, dividido por la suma de ambas resistencias, sería 10 más 20. Igualamos y la resistencia de Thevenin nos va a dar un valor de 20 sobre 3 ohms. Y con esto ya podemos determinar la constante Tau, ya que Tau va a ser igual a la resistencia de Thevenin, 20 sobre 3, multiplicado por la capacitancia, que tiene un valor de 1/4. Ahora realizamos esta multiplicación y la constante Tau nos va a dar un valor de 5 sobre 3 segundos. Bien, ya tenemos el valor de la constante Tau. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la corriente I, que es esta que está pasando por esta resistencia, y a la vez el voltaje del capacitor para tiempos mayores que 0. Entonces, pero antes de eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proceder a determinar cuál va a ser el voltaje final del capacitor. Para encontrar el voltaje final del capacitor vamos a aplicar divisor de voltaje, ya que este capacitor se encuentra en paralelo a esta resistencia de 20. Vamos a proceder a encontrar el voltaje de esta resistencia de 20 ohms. Entonces, aplicando el divisor de voltaje para encontrar el voltaje en la resistencia de 20 ohms, acá igualamos, colocamos el voltaje de la fuente, que en este caso es 30, lo vamos a multiplicar por la resistencia de 20, luego lo vamos a dividir por la suma de estas dos resistencias, sería 20 más 10. El resultado de esta división nos va a dar 20 y la unidad de esto va a ser voltios. Entonces acá vamos a colocar el voltaje de la resistencia de 20 ohms, va a ser igual al voltaje final del capacitor, y esto va a tener un valor de 20 voltios. Ya con esto podemos determinar cuál va a ser el voltaje del capacitor para tiempos mayores que 0. Vamos a colocar el voltaje del capacitor para cualquier tiempo mayor que 0, va a ser igual al voltaje final del capacitor más, abrimos corchete, colocamos el voltaje inicial del capacitor menos el voltaje final del capacitor, cerramos corchete. Esto lo vamos a multiplicar por la base E menos el exponencial T sobre Tau. Reemplazamos los valores que ya conocemos, igualamos. El voltaje final del capacitor va a ser 20 más, abrimos corchete, colocamos el voltaje inicial del capacitor, que es 10. A eso le vamos a restar el voltaje final del capacitor, que es 20. Terminamos de cerrar corchete. Esto va a estar multiplicado por la base E menos T sobre Tau. Tau nos dio un valor de 5 sobre 3. Y al reemplazarlo, esto nos va a dar un valor de 0.6 multiplicado por T. Y la unidad de esto va a ser voltios. Igualamos, colocamos 20 más 10 menos 20, eso nos va a dar menos 10 multiplicado por la base E, colocamos el exponente menos 0.6 T y la unidad de esto va a ser voltios. Bien, con esto ya tenemos el voltaje del capacitor y ahora nos hace falta encontrar la corriente I para tiempos mayores que 0. Vamos a expresar esto como I de T. Y para encontrar la corriente para tiempos mayores que 0, vamos a analizar el circuito para tiempos mayores que 0. Y a la vez vamos a colocar el nodo aquí, que vamos a llamar A. Entonces, vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Vamos a ver cuáles son aquellas corrientes que entran en el nodo A y cuáles son aquellas que salen. En este caso tenemos una sola corriente que está entrando, que va a ser I
que vendría siendo I de T. Y estas dos corrientes, la que pasa por la resistencia de 20 ohms, va a estar saliendo junto con la corriente del capacitor. Así que vamos a igualar. Acá vamos a colocar la corriente de esta resistencia, que va a ser el voltaje del capacitor sobre el valor de la resistencia, que es 20, más la corriente del capacitor. Para encontrar la corriente del capacitor tenemos que multiplicar la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Antes de continuar, vamos a hacer espacio en el pizarrón, y a la vez también te quiero pedir tu apoyo. Si este video te está siendo útil, puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal y ayudándome a compartir este video con tus amigos. Acá vamos a colocar I de T, vamos a colocar el voltaje del capacitor, que es 20 menos 10 base E menos el exponencial 0.6 multiplicado por T. Eso lo vamos a dividir por el valor de la resistencia, que es 20, más el valor de la capacitancia, que es 1/4. Eso lo vamos a multiplicar por el resultado de la derivada del voltaje del capacitor. La derivada de 20 va a ser 0. La derivada de este exponencial va a ser menos 10 multiplicado por menos 0.6. Colocamos base E menos 0.6 T. Continuamos resolviendo. Acá vamos a colocar I de T. Va a ser igual a 20 sobre 20. Nos va a dar 1. Menos 10 sobre 20. Eso nos va a dar menos 1/2. Que va a estar multiplicado por la base E menos 0.6 por T. Más esta multiplicación, 1/4 por menos 10 por menos 0.6, nos va a dar un resultado de 1.5 multiplicado por la base E menos la exponencial 0.6 T. Seguimos resolviendo. Acá tenemos I de T, va a ser igual a 1 menos esta resta 1.5, le vamos a quitar 1/2, eso nos va a quedar 1, que va a estar multiplicado por la base E y con el exponente 0.6 por T. Y la unidad de esto va a ser amperios. Bien, y con esto hemos llegado a la solución de este circuito, en el cual hemos determinado la corriente I para tiempos mayores que 0 y el voltaje del capacitor para tiempos mayores que 0. Si este video te fue de gran ayuda, puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal y compartiendo este video con tus amigos. Así que te invito a estar pendiente al próximo video. Nos vemos.